Buenas tardes, compañeros, compañeras, buenas tardes. Como se les ha informado, como parte de esta jornada de lucha, se estableció un acuerdo con un grupo de senadores para que nos recibieran el día de hoy y pudiéramos darles a conocer nuestro pronunciamiento, nuestros problemas, y pudiera eventualmente establecerse una mesa de diálogo, definirse una agenda con la que pudiéramos trabajar y que a través de la Cámara de Senadores lográramos avanzar en la solución de los problemas. Tan tiene que ver la Cámara de Senadores que un tema fundamental es la firma del convenio 190 de la OIT, que es para erradicar la violencia contra las mujeres. Ahí el Senado tiene un papel fundamental y no se puede seguir posponiendo este tema en las circunstancias que actualmente vive el país, y no solo en el país y en el mundo. Pero no solo tenemos el tema de las 190 y las violencias contra las mujeres, sino también tenemos el problema de las pensiones. Ustedes saben que cuando se habló de reformar la ley de pensiones, los empresarios que no querían que les cambiaran el esquema de las AFORES, porque ha sido un negociazo para ellos, para todas las empresas financieras, el tema de las AFORES, y para los trabajadores ese esquema, ahora que se empezaron el año pasado a pensionar los primeros grupos de trabajadores, cuando mucho esa pensión les dio para pasar el 30% de su salario. Se ha visto que es un verdadero fracaso este esquema, y como se hablaba mucho de modificarlo, los empresarios muy generosamente dijeron que no se modificara, que ellos iban a aportar una cantidad que iba a permitir que la pensión aumentara en los próximos 10 años del 30 al 70% para que los trabajadores se retiraran con una pensión digna. Pero lo que no dijeron es que se le iban a hacer unas modificaciones a esa ley, en donde el gobierno retiró su participación social, en donde el cálculo para las pensiones se puso de otra manera para hacer más bajo el cálculo de la pensión. Y además se cambió el tono de pagar esa pensión con salarios mínimos, midiéndolo en salarios mínimos, por un esquema que se llama UMA, que hace que la pensión todavía resulte más baja de lo que inclusive se pensaba. No vaya a llegar al 70%, si acaso va a llegar al 50%, y si las condiciones no se modifican o no resultan más, porque cuando se pierde por parte de las pensiones por malas inversiones, le llaman minusvalía, en donde los trabajadores son a través de esos recursos los que pierden en la cantidad que se les va a distribuir. En fin, hay temas que tienen que ver con la propia responsabilidad de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pero también planteamos la conveniencia, no solo una mesa de diálogo, establecer una agenda, sino que el Senado sirviera como interlocutor para establecer puentes de contacto con el gobierno, porque por más mítines que hacemos en el Palacio Nacional, en las famosas conferencias mañaneras, simplemente no hay manera de encontrar oídos dispuestos a atender los problemas de los trabajadores. Creemos que este vínculo puede abrirnos espacios para resolver estos problemas, pero francamente yo tengo que insistir que independientemente del gobierno que esté en el poder, y yo no tengo duda que este gobierno significó realmente un verdadero cambio para el país, pero independientemente del gobierno que esté en el poder, si no es con la presencia de la sociedad, si no es con la presencia de las organizaciones sindicales, no va a haber manera de que nuestras demandas y nuestros problemas realmente sean considerados. No hay fuerza en este momento en la sociedad, en las organizaciones campesinas y sociales que por sí solas puedan lograr que este proceso de cambio se consolide. Yo no tengo duda que el gobierno tiene voluntad para hacer que ese gobierno sea posible, pero lamentablemente está visto, está claro, cada vez es más definitivo
que la sola voluntad del gobierno no va a ser suficiente para que este cambio se concrete, si no es con la presencia de la sociedad. Pero también está claro que no parece interesarle al gobierno esta presencia de la sociedad. Por alguna razón, bueno, por problemas de corrupción, hay desconfianzas de ese tipo de organizaciones, pero yo no tengo nada en contra de que corrijan estos problemas de la corrupción. Pero no para corregir los problemas de la corrupción se desintegran todas las organizaciones sociales y civiles. Me parece es una absoluta insensatez, un absurdo. Y los sindicatos son la principal prueba de que eso no puede ser. Está bien que en el sindicalismo mexicano había muchos problemas de corrupción. Si hay un lugar en donde la corrupción se había enquistado, es el mundo del trabajo a través de los contratos de protección patronal, a través de los sindicatos blancos y de las mafias, que eran cómplices de las autoridades laborales y del propio gobierno, y sobre todo de los empresarios. La prueba más clara de lo que esto significa es el famoso Grupo Carso. El Grupo Carso, del que es dueño Teléfonos de México y América Móvil, tiene como 500 empresas. De esas 500 empresas, el único contrato de no es de protección es el de los telefonistas. Todos los demás son contratos de protección. Ellos ni siquiera negocian con dirigentes sindicales. Ellos tienen como 200 abogados laborales para resolver sus revisiones de contrato colectivo. Nunca se sientan con un sindicato para resolver un problema. Y resulta que con Teléfonos de México decidieron sacar los servicios más rentables. Y ahora, en función de que los ingresos de la empresa no eran cuando en 2000 fue considerada la mejor empresa telefónica, el peso de la nómina y el contrato colectivo les parece muy caro. Y por eso quieren mutilar nuestro contrato cuando los dueños del Grupo Carso, específicamente Carlos Slim, ha aumentado en estos años de la pandemia su fortuna mucho más que en ninguna otra ocasión. Y resulta que le resulta demasiado caro tener los salarios que tienen los telefonistas, porque dicen que no es suficientemente rentable para Teléfonos de México. No hay, acá ustedes seguramente ya lo han visto, hay un libro que salió recientemente que se llama No es normal, de Viri Ríos, y dice muy claramente, y se ha salido en las últimas notas, los empresarios, los 10 empresarios o los 10 multimillonarios más importantes de este país han duplicado y casi triplicado la fortuna en estos años de la pandemia. Y es cuando más están insistiendo que las condiciones laborales de los trabajadores deben ser modificadas a la baja. Y me parece que si no somos capaces de presentar un frente unido, capaz de detener esta agresión, no importa que si este gobierno se van a salir con la suya. Lamentablemente, porque este gobierno no parece considerar tomarnos en cuenta para detener esta agresión, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en hacerle notar la importancia de considerarnos. Sería lamentable que no lo hiciera, pero más lamentable sería que nosotros lo permitiéramos y nos cruzáramos de brazos frente a esta agresión. No lo vamos a permitir. Yo la verdad prefiero 1000 veces las reuniones presenciales. Tenemos 15 años realizando esta jornada de lucha cada 31 de enero. Los 2 últimos años lo hemos llevado a través de manera virtual, pero también hemos aprendido, porque en la jornada virtual que se organizó el día de hoy, más de 20,000 trabajadores han estado comunicados siguiendo las movilizaciones que hemos estado haciendo, y en todo el país se están realizando en las mismas condiciones que lo estamos haciendo ahora. Yo no tengo duda que tenemos la voluntad, la capacidad y la unidad para lograrlo, pero no podemos de ninguna manera bajar los brazos y dejar de insistir. Por eso les agradezco su esfuerzo, sabiendo los problemas que ocasionan las reuniones presenciales, pero creo que vale la pena en función de nuestros propios derechos y nuestra lucha por hacer que se respeten nuestros derechos. Gracias por su participación y les estaremos informando cómo avanza la negociación en la Cámara de Senadores. Muy amables, compañeros. Muchas gracias.